Si conduces furgonetas, grandes monovolúmenes o autocaravanas, este vídeo te interesa. Me lo habéis pedido muchos de vosotros, con muy buen criterio. Y es que en España, y en casi todos los países, con el permiso de coches puedes conducir vehículos de hasta 3.500 kilos, con 9 personas incluido el conductor, y con un remolque de hasta 750 kilos. Y no, para nada se conducen como un coche. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Ahora que no me ve Cristina, que ya sabéis que es mi pareja, no es mala conductora, para nada. Por eso a veces cuando vamos a algún viaje largo, que con la furgoneta, por razones que no vienen al caso, a montar en bici o lo que sea, pues le dejo conducir la furgoneta, pero lo que sí me doy cuenta, cuando se la dejo a ella y observo, es lo distinto que es conducir una furgoneta, cuanto más grande, más distinto, de un turismo o algo así. Fijaros que se da una circunstancia, que los accidentes en España de turismos, los accidentes graves, las víctimas, se han reducido o se han mantenido, pero en cambio las víctimas en accidentes de furgonetas, al revés, se han mantenido o han crecido. ¿En qué se diferencia la conducción de un coche de la conducción de una furgoneta? Hablo sobre todo de las más grandes. Básicamente en 6 cosas. No quiero que se me olvide ninguna. Pues fijaos, tamaño, peso y su variación, altura, visibilidad, carga y fruto de todo eso en la dinámica de la conducción. Hoy voy a hablar solo de la conducción de furgonetas sin remolques, porque el remolque es un tema tan importante que creo que merece un vídeo aparte. Y como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Max, pero eso es humor negro, eso no te pega. A mí no me pega, pero es que te lo he dedicado a ti. Y voy a dedicar apenas 10 o 15 segundos a los que nos estéis viendo y no estéis suscritos. Es muy fácil y es gratis. Suscribíos, os llegarán notificaciones de cuando lanzamos vídeos martes, jueves y domingo. Y si os hacéis miembros, por 0,99 € al mes, más barato imposible, tenéis vídeos exclusivos y directos. El tamaño importa. Hablando de furgonetas y de vehículos en general, el tamaño importa. Y es que las furgonetas no solo son más altas, más anchas, más largas, es que algo que se olvida a veces, tienen una distancia, una batalla, la distancia entre ejes, mucho más larga. ¿Por qué te digo esto? Porque si te subes a una furgoneta y llegas a la primera esquina y la tomas como si fueras en un coche, es decir, pasas el eje delantero muy cerca del bordillo, te vas a subir con la rueda trasera al bordillo. Ojo, al bordillo. Si es un volardo o un árbol, entonces no te subes, la lías parda. Hay que tener en cuenta esa mayor distancia entre ejes cuando gires. También tienes que tener en cuenta la anchura, pero eso es más intuitivo, lo notas. Y luego la altura. En esto os voy a contar una anécdota. Un amigo mío alquiló una autocaravana. Bueno, con mucha ilusión, con los niños, venga y tal. Y empezaron el viaje y cuando llegaban 2 o 3 horas, dijeron, ¡ay, vamos a parar a tomar algo! Y bueno, hicieron, por intuición, lo que se hace cuando llegas, era verano, a parar a tomar algo en un restaurante de carretera, meterlo debajo del techado, que claro, el techado tenía la altura que tenía, pero la autocaravana tenía bastante más por arriba de donde él iba, hizo un destrozo importante. Me estaba acordando, lo he puesto en el guión, que conozco el caso, ya no es una furgoneta, era un amigo mío que llevaba un coche con 2 bicis encima y también se metió debajo de esa zona cubierta y destrozó las bicis, pero es que me recordaba a Rodrigo que cuando fuimos a Chester, fue, ¿no? Sí. Fuimos a cubrir el Racing Legends, pues paramos en un restaurante y pudimos ver en directo cómo un conductor destrozaba 2 bicis contra un sombrajo de un restaurante. Peso y su variación. Las furgonetas pesan más, incluso vacías pesan más. Eso lo tienes que tener en cuenta en la aceleración, sobre todo en las curvas y en las frenadas. Siempre digo que un buen conductor, me lo habréis oído decir montones de veces, es aquel que es capaz de anticipar. Pero en una furgoneta hay que anticipar todavía más. Voy a hacer una comparación con un poquito de mala fe. No sé si sabéis que tengo una Citroën Jumper de las grandes, de cuando corría en motos y llevaba ahí la moto. Bueno, esta furgoneta tiene una tara, es decir, pesa, la tengo mucho cariño, por cierto, 1.800 kilos, pero puede cargar hasta 3.500 kilos de carga máxima, es decir, 1.700 kilos de carga. Eso supone una variación en porcentaje de casi un 50% más de peso, de vacía a llena. Y como sabéis,
tengo también un Mazda MX-5. ¿Seguro? ¿Tienes o tenías? Bueno, ahí tengo novedades que contar y os prometo que os las contaré, pero en otro vídeo. De momento lo tengo. Y la tara, es decir, el peso del Mazda MX-5, es el ND, es de 1090 y su MMA, masa máxima autorizada, es decir, lo máximo que puede llevar a cargar, es de 1260. Si tenemos en cuenta que yo peso 90 kilos, con 80, pongamos que estoy más delgado, significa que la diferencia entre ir solo el conductor o ir a plena carga son apenas 80 o 90 kilos, es decir, apenas un 6%. Menos, en el caso del coche, un caso límite, pero vamos a ser un caso menos límite, un coche normal, un SUV, un BREAC, una berlina, que puede pesar en torno a 1.500 kilos, pues puede tener de carga máxima, o sea, de peso tara más carga, pues 2.000 kilos, es decir, que puede cargar 400 o 500 kilos. Estamos hablando de una variación en torno simplemente al 15%, es decir, casi un 50 frente más o menos un 15. Repito las cifras. Una furgoneta de ir descargada a cargada varía su peso en torno al 50%. Y en un coche de ir cargado a descargado varía su peso en torno al 15%. Siempre digo, cuando hablamos de conducción, que cuando vayáis con el coche cargado tengáis en cuenta ese peso extra. Fijaos una furgoneta. Yo os hago una pregunta, que es muy intuitiva la respuesta. Si una furgoneta que vas tú solo tiene una distancia de frenado, la que sea, ¿cuánto crees que va a aumentar la distancia de frenado si prácticamente duplica su peso? Altura, ¿una ventaja? No todos son inconvenientes, porque el que sea más alta tiene inconvenientes, pero también tiene ventajas. Bueno, el inconveniente, para empezar, es que el centro de gravedad está más alto. En vacío no hay tanta diferencia, porque es cierto que la parte que más pesa, porque la caja, lo que es la estructura de la carrocería, no pesa nada. Lo que más pesa es el motor, no va mucho más alto que un turismo. Pero es que además la vía es más ancha, con lo cual, de vacío, el par de vuelco básicamente es como en un turismo. Lo que va a depender mucho de la estabilidad de la furgoneta es cuánto la cargues y cómo la cargues. Otro inconveniente de la altura, también hay diferencia en anchura y también es un inconveniente, pero sobre todo en altura, es que siempre os digo que en un coche, en un vehículo, más o menos una velocidad estabilizada, el 80% de lo que gasta el coche se va en vencer la resistencia aerodinámica, es decir, en abrir un agujero en el aire. Claro, con una furgoneta que es más ancha y sobre todo mucho más alta, el agujero que tienes que abrir es mucho mayor, con lo cual una furgoneta obviamente consume más. Pero también la altura es una ventaja. Me refiero en este caso a la altura del que va conduciendo, porque va mucho más alto que en un turismo. Esto es una ventaja, porque siempre os digo, ya sabéis mi obsesión, anticipar. Bueno, es que si vas en una furgoneta y los coches que tienen delante son turismos, no ves el de delante, ves todo lo que hay por delante, con lo cual, para conducir y anticipar es claramente una ventaja. Que también tiene su lado oscuro, y os digo por qué, lo he dicho muchas veces, sobre todo hablando de los SUV, que hay gente que esa altura le da una sensación de falsa seguridad. Y a otra, y esto es peor todavía, le da una sensación prácticamente de invulnerabilidad. Y eso, como digo, es todavía peor. Visibilidad, bien y mal. Ya hemos hablado de la ventaja que es para la visibilidad ir más alto. Una furgoneta, hacia adelante y hacia los lados, tiene mejor visibilidad en general que un turismo, pero hacia atrás la tiene muy mala. Está claro que hay furgonetas acristaladas donde tienes un poco más de visibilidad hacia detrás, pero las que son sin acristalar tienes los espejos laterales. A ver, yo, perdonad, voy a hablar un poco de mí, juego con ventaja, porque como llevo camiones estoy acostumbrado y soy capaz de maniobrar mirando solo por los espejos laterales. Pero si no tienes costumbre y te vas a comprar una furgoneta, una autocaravana, te digo una cosa. La opción de la cámara de visión trasera, que no es muy cara, es absolutamente recomendable. Y si no tienes esa cámara y no tienes costumbre de llevar furgonetas y no es acristalada, mira, mi consejo es muy claro. No vayas de listo ni te la des de experto. Si vas con un acompañante le dices, mira, baja y me indicas. No pasa nada. Yo a veces, insisto, que tengo costumbre, mi furgoneta no tiene cámara, pero tengo mucha costumbre, la tengo que coger las medidas. Pero a veces, como tiene además bola de enganche y sé que si le doy al coche de atrás le puedo hacer una avería, pues si voy con un acompañante digo, oye, si ves que me acerco demasiado, me avisas. Así que yo te aconsejo, si no tienes seguridad y no tienes cámara de visión trasera y tienes pasajero o copiloto, que se baje y te ayude.
Y un último consejo, que por supuesto es válido para las furgonetas, pero es válido para todo tipo de vehículos y de coches. Vamos a ver. Esto insisto mucho cuando doy cursos de conducción. Los espejos laterales es para ver el tráfico, no para ver tu coche. Un espejo lateral tiene dos tipos de visibilidad, lo que yo llamo visibilidad inútil y visibilidad útil. Yo voy con gente que me siento, digo, pero si estás viendo en la mitad del espejo es la chapa de tu coche o la chapa de tu furgoneta. Todo lo que veas más de tu coche es menos que estar viendo hacia afuera. Que veas un hilito de tu coche para dar una referencia, vale, pero lo mínimo, yo llevo que no veo, o sea, sé que si lo muevo un poquito, veré algo de mi coche, pero no veo nada. ¿Para qué? Para aprovechar todo el espejo, ver lo más posible hacia atrás. Carga bien sujeta. No sé si sabéis, y si no lo sabéis, aquí estamos, el garaje hermético, para contároslo, que los camiones cisternas que veis, que llevan leche o que llevan gasolina o lo que sea, están tabicados por dentro. Porque imagínate que fue una cisterna completamente hueca. Pues tú imagínate que llega ese camión con 10, 12, 15 toneladas de líquido en una cisterna completamente hueca a una curva y cuando toma la curva, ¡uah!, todo el líquido se va hacia un lado de la cisterna. Empujaría el camión y lo volcaría. Pues eso, por eso van tapicados. Y esto mismo que pasa, se puede aplicar a los camiones cisterna, se puede aplicar a la carga de las furgonetas. La carga en una furgoneta tiene que ir bien sujeta, porque lo que pasa a ese camión cisterna sin tapicar, que os he dicho, te pasa a ti si llevas ladrillos, sacos de arena o cosas pesadas, que de repente llegas a una curva, a un frenazo, se te va y te descompone completamente el peso de la furgoneta. Te puede llegar incluso a volcar. Y si me dicen, no, pero es que esto no pesa, bueno, pues no pesa, pero se cae y se puede romper. Así que mi consejo es, si lleváis una furgoneta y lleváis carga, bien sujeta y bien estibada. Y pasa igual cuando llevas bicis o motos. Yo aquí, en este vídeo, Rodrigo, estoy siendo un poco muy modesto, pero bueno, es que me encantan las furgonetas. Soy un mago llevando motos y bicis en la furgoneta. ¿Pero por qué? Aparte de la práctica, es que os digo una cosa. Tengo cinchos y pulpos de los buenos. Buenos de verdad, un montón. Y además, mi furgoneta trae un montón de ganchos y yo le he puesto más. Y siempre que llevo carga, que me he hecho viajes largos con mucha carga, con la moto, con bici, cuando he ido a rodadas, no se mueve ni un milímetro. Además, pongo cinchos de seguridad. Cuando ya me dice, no, si ya no se mueve, bueno, pues pongo uno más. Porque sobre todo, otra cosa que tienes que tener en cuenta, cuando frenas de golpe, por ejemplo, si vas en una moto, tienes que tener en cuenta la inercia. Tienes que poner cinchos que tiren de ella hacia atrás para evitar las frenadas. En fin, no me quiero enrollar. La carga bien sujeta. Fuera de cámara a veces Rodrigo y yo comentamos cosas, claro, estamos hablando de furgonetas. Imaginar los aviones. Los aviones, nos referimos por ejemplo al transporte de tropas. Tú imagínate que llevas un avión con 2 tanques y 2 Hammer, no lo lleva bien sujeto y cuando despegas se te van para atrás, es que te vas al suelo seguro. Así que siempre que lleves carga, en el coche también, sobre todo si pesa, bien sujeta. Dinámica de conducción. Recuerdo cuando probé la primera Citroën Berlingo, lo cuento mucho, que llegó el fin de semana y había coches muy buenos, pero me llevé la Berlingo. Y cuando volví le dije, me preguntaba a mis amigos, ¿va como un coche? Digo, no, va mejor que un coche. ¿Por qué? Muy sencillo, porque una Berlingo de vacío más o menos era como un coche, pero con más anchura de vías y unas suspensiones un poquito más duras. Con esto quiero decir que, ojo, que las furgonetas de ahora, tanto las pequeñas como las grandes, van muy bien. Como os digo, las furgonetas de hoy es que están muy bien hechas y tienen motores, frenos, bastidores, pensando en que van a ser sometidas a mucha carga. Ojo, esto es un consejo de conducción, sobre todo de mantenimiento. Las presiones son importantes en un turismo, pero en una furgoneta son importantísimas. Tú imagínate que pones las presiones de furgoneta descargada y cargas mucho la furgoneta. Bueno, va a ir de atrás como si fuera un coche de rallies, porque al llevar tanto peso y las presiones bajas para tanto peso, los neumáticos flanean. Puedes decir, no, como yo soy muy vago y no quiero cambiarlas, pongo las presiones de carga para siempre. Bueno, pues cuando llegue la furgoneta descargada y los neumáticos traseros muy hinchados, vas a ir rebotando las ruedas a poco que pides un bache. Así que, si en un turismo es importante una furgoneta, es importantísimo adaptar las presiones a la carga que vas a llevar. No te voy a aburrir hablando de dinámica de conducción, hablando de lo mismo. Como un conductor anticipa, asegura la carga, cambia las presiones. Es que para mí hay algo mucho más importante, que yo creo que es la clave de todo, fijaos, es que cuando te subes a una furgoneta, a una autocaravana, a un monovolumen muy grande, lo que hay que hacer respecto a cuando conduces un coche o una moto es cambiar el chip que tienes en tu cabeza. Insisto en una cosa, soy consciente que juego con ventaja porque he llevado camiones
No durante muchos años, pero unos cuantos años y muchos camiones. Y ya estoy habituado. Me cambia el chip. Yo es que cuando subo a mi furgoneta, es grande, pero es una furgoneta de 3.500 kilos, no es un camión. Pero me cambia el chip como cuando llevaba un camión. Entonces, por supuesto, sin perder la atención, pues pongo la música, oigo la radio, charlo con el pasajero, veo el paisaje, en fin, esto tiene un nombre, se llama slow driving. A mí me gusta conducir, me encanta correr en circuito, mucho, derrapar, ir a toda pastilla, pero disfruto mucho del slow driving, sobre todo cuando conduzco mi furgoneta. Algunas de las cosas que has contado se pueden aplicar a los Submax, ¿no? Pues la verdad es que está muy bien visto, porque efectivamente ahora hay sub tan grandes y tan pesados que todo esto que hemos contado se puede aplicar. En mi caso, disfruto mucho conduciendo mi furgoneta, viajando con mi furgoneta. De verdad, que me lo paso bien. Diréis, ¿a ti qué te gusta correr? Me encanta ir en furgoneta, me encanta conducir una furgoneta y un camión. Pero es que ya os digo que para mí la clave de todo es que cuando te subes ahí arriba, ya sea una furgoneta grande o un camión, cambies el chip. Si no lo haces, te aconsejo que lo intentes. Lo cierto es que estoy encantado con mi Jumper, que tiene unos cuantos añitos, pero la tengo mimadísima, como todos mis coches y motos. Pero como soñar es gratis, pues vamos a elegir como furgoneta del día la Jumper actual, además la más grande y equipada, porque soñar es gratis, la 35L3H3, que es alta, larga, equipadísima, como una berlina de lujo y que tiene lo que os aconsejo que tengáis, que pongáis, que es la cámara de visión trasera. Una furgoneta que además la he probado y es todo un lujo. Paco me dice que él no ha conducido nunca furgonetas, ni siquiera un coche grande, pero que toda su familia está entusiasmada con el plan de alquilar una autocaravana y irse por ahí de viaje, que él no sabe qué hacer. La respuesta es muy sencilla. A ver, no te compliques, Paco. Alquila esa autocaravana y disfruta. Yo lo único que te digo es que sobre todo al principio vayas con prudencia, que anticipes, que vayas muy atento, pero ya verás cómo poco a poco te vas soltando. Y lo que te decía, si no tiene cámara de visión trasera, y aunque la tenga, como vas a llevar ayuda, que te ayuden a maniobrar, si tienes que meterte en un camping, que bajen, que te ayuden, tómate tu tiempo, pero disfruta, porque te digo una cosa, si no lo has probado nunca, pruébalo, porque seguro que te gusta. Ramón se nota que es motero y endurero, por la pregunta que me hace, porque él dice que quiere comprarse una furgoneta para llevar dos motos de campo, dos motos de enduro. Pero claro, duda si comprarse la alta o baja. ¿Qué ventajas tiene? Porque una baja pues te cabe en los parkings, casi es como un turismo, más rápida, gasta menos, pero claro, una alta es más cómoda. Yo en eso, Ramón, es que creo que depende de ti. Yo me la compré alta, ¿por qué? Porque me la compré cuando iba de carreras, y cuando iba de carreras es que la furgoneta acababa siendo mi casa, me cambiaba allí, subía a la moto, bajaba la moto, tenía todas las herramientas, prefería alta. ¿Que gasto un poco más? Sí. ¿Que no la puedo meter en parking? Es que donde yo iba tampoco había parking, ¿no? Pero es una decisión muy personal. Lo que sí te digo es que lo pienses bien, porque está claro que hay bastante diferencia, porque en una furgoneta baja, meter los motores de enduro, aunque comprimen las suspensiones y todos esos trucos, es un poco goñazo. Hemos llegado al final del vídeo, pero os quiero recordar que por favor nos mandéis intros. Solo hay 3 normas, muy facilitas. Horizontales, que me lo seguís mandando verticales, por favor, horizontales, con buen audio, que se oigan bien, ojo con los ruidos de fondo. Podéis citar dónde estáis, que eso a nosotros nos gusta, sobre todo cuando estáis en Chile, en Ecuador, en esos sitios, o en sitios tan bonitos, en un circuito, en un salón, decidlo. Y cuanto más imaginativas y creativas, mejor, más divertidas y más posibilidades de que las escojamos. Y nada más, muchas gracias por llegar hasta el final, por seguirnos, por los comentarios, por los likes, por compartir el vídeo, pero ya sabéis que lo más importante es vernos aquí de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.